Bendito y cariñoso Padre Celestial, gracias te damos por tu infinito amor y misericordia con que nos amas. En esta hora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu para poderla discernir, para atesorarla en nuestro corazón y sobre todo ponerla en práctica y ayudar a otros para que te conozcan. Y muy pronto, Señor, poderte ver venir en gloria. Está con nosotros, que tu Santo Espíritu se mueva en esta congregación y podamos tener tu presencia dentro de nosotros también. En Jesús, tu Hijo amado, te lo agradecemos. Amén. Amén. El pueblo de Israel había estado peregrinando ya por 40 años. Ahora Moisés había descansado, había dormido, ¿verdad? Subió al monte Nebo y Jesús le dijo, ok, acuéstate, cierra los ojos y muérete. El pueblo de Israel había guardado 30 días de luto por Moisés. Después de esos 30 días, Josué ya había sido instituido como el sucesor. Moisés lo había ordenado, había puesto sus manos encima de él, lo había delante de todo el pueblo, le había encomendado la tarea de continuar y entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vamos a ver Josué, el capítulo 3. Dice así el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Josué se levantó de mañana, muy de mañana. Josué era ahora el líder de Israel, el nuevo líder. Y él sentía esa responsabilidad muy grande sobre sus hombros. Y muy de mañana se levantó para pedir a Dios la dirección y la guía que él necesitaba para ese día. Entonces partieron de Sittim, en donde habían estado aproximadamente 2 meses, allí en Sittim. Y Josué les había dicho que hicieran preparativos de alimentos como para 3 días y levantaran su campamento y se iban a ir de allí de donde estaban. Y después de 3 días, dice el versículo 2, los oficiales recorrieron el campamento. Hicieron un campamento provisional. Así les dijo Josué, hagan provisiones de alimento para 3 días y vamos a asentar el campamento antes de cruzar el Jordán, allí a orillas del Jordán, como quien dice, cerca del Jordán, y allí vamos a asentar provisionalmente. No se iban a quedar mucho tiempo ya. Ya tenían la orden de Dios de que cruzaran el Jordán y llegaran a la tierra prometida. Así es que llegaron a la orilla del Jordán y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ellos estaban acostumbrados que el arca estaba en el centro del campamento, siempre el arca estaba en medio, el tabernáculo y todo el centro, y tenían su distribución por tribus ordenadamente, y ellos sabían en qué manera marchaban cada vez que salían de algún lugar, en qué orden ellos se acomodaban para hacer su peregrinación. Pero en esta ocasión al pueblo de Israel se le dijo,
cuando veáis que el arca del pacto de Jehová vuestro Dios cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, cuando vean que ya los sacerdotes, los coatitas, que eran los encargados de llevar el arca, de trasladarla, cuando vean que ellos la llevan, entonces ustedes van a salir de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Van a ir siguiendo en pos del arca. ¿Qué había dentro del arca del testimonio? ¿Qué había allí? Los mandamientos. En otras palabras, Dios les quiso decir, van a seguir detrás del arca, van a seguir los mandamientos de Dios. Además, también encima del arca estaba la Shekinah, ¿verdad? El propiciatorio, y la Shekinah, el propiciatorio era el símbolo de la gracia de Dios. Y la Shekinah, que era la luz que estaba ahí en medio de los dos querubines, gracias, era la presencia, simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, esto quiere decir que los israelitas tenían que seguir a Dios. Dios era quien los iba a guiar y ellos debían guardar los mandamientos de Dios. Cada vez que hacían cualquier movimiento, eso indicaba que ellos estaban siguiendo a Dios. Y dice así el versículo 4. En el 3 decía que debían seguir al arca del pacto, ¿verdad? Y dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios nos guía a veces por caminos desconocidos para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la seguridad también de que Dios va delante de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos fe y tengamos confianza de que Dios va adelante y nosotros lo vamos a estar siguiendo nada más. Vamos a seguir sus caminos. Dios nos va a guiar por el camino. Y continúa el versículo 4. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Iba a haber una distancia entre el arca, los sacerdotes que llevaban el arca, y el pueblo de Israel. No iban a ir pegaditos detrás del arca, sino iban a dejar una distancia de como 2000 codos. Si lo hacemos en metros, son 900 metros. Si lo hacemos en kilómetros, es casi 1 kilómetro. Si lo hacemos en millas, es un poco más de media milla. Para que tengamos una idea de la distancia que tenía que dejar el pueblo de Israel entre el arca y ellos. Y Josué, dice el versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Santificaos. Josué le dijo al pueblo de Israel, santificaos. En otra ocasión atrás, también Dios les había dicho por boca de Moisés, santificaos. ¿Se acuerdan cuándo fue? Antes de que Dios promulgara la ley en el Sinaí, Moisés les dijo, santificaos. Limpiad vuestras ropas y escudriñad vuestro corazón y estén limpios de todo pecado. Y ahora también otra vez Josué les dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tenemos que santificarnos. Nosotros ahora, después de tantos años que Dios les dijo esto al pueblo de Israel, seguro que sí, nosotros también tenemos que santificarnos ahora en pleno siglo XXI. Tenemos que santificarnos. Si queremos que Jehová haga maravillas entre nosotros, tenemos que santificarnos. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo.
Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, el versículo 7, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos, de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué era el nuevo caudillo ahora del pueblo de Israel. Y Jehová iba a hacer maravillas, lo iba a engrandecer para que el pueblo entendiera que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él. El pueblo de Israel amaba mucho a Moisés. Ellos lo respetaban y sabían que Dios estaba con él y que él hablaba las palabras de Dios para que las obedecieran. Y ahora Dios estaba comprometiendo con Josué que así como había estado con Moisés, iba a estar con él. Qué lindo, ¿verdad? Y así como ha estado con Moisés y como ha estado con el pueblo de Israel a través de todas estas generaciones, Dios nos asegura que va a estar con nosotros también. Tú pues, le dijo Jehová a Josué, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca de pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora bien, tratemos de imaginarnos todas estas indicaciones que Josué dio al pueblo de Israel y cómo las fueron siguiendo. Jehová le dijo a Josué, tú mandarás a los sacerdotes que avancen, que pasen delante de todo el pueblo y que cuando toquen sus plantas de los pies el agua de la orilla del Jordán, ahí se detengan. Nada más van a entrar y tocar las plantas de los pies del agua. Estaban en primavera. Era el año primero, el mes primero del año. Que para el pueblo de Israel era Abib, el primer mes del año, pero era la primavera. En la primavera, todo el deshielo de la parte norte venía por el río Jordán. Toda la nieve, el hielo, todo que se estaba derritiendo, hacía que creciera el Jordán. Y por los vados que se podía cruzar, pues estaba todo inundado, como quien dice, ¿verdad? Aquí seguido escuchamos o vemos en la televisión o en el internet que nos dan avisos que por Sulphur Springs y que por Talco, el río, ¿cómo se llama este río? El río, no, ese es el Pensilvania. El río Sulphur es el río, ¿verdad? Se está desbordando y que tengan cuidado y alerta de avisos. ¿Por qué? Por mucha lluvia que ha habido últimamente. Ha habido muchos avisos de inundaciones. Y eso es lo que pasaba con el río Jordán. Se estaba desbordando por el deshielo de todos los hielos y las nieves que habían caído durante el invierno. Era primavera. Quiere decir también que al tocar el agua estaba, ¿cómo? Fría, ¿verdad? También estaba fría. Pero Dios le dijo a los sacerdotes, Josué se lo dijo, o Dios por medio de Josué, que llegaran a la orilla. Yo me imagino que estaban a unos
cuántos metros el campamento de la orilla del Jordán. Quizás 100, 200, no sé. Pero que tenían que avanzar hacia el Jordán. La marcha era hacia el Jordán. Tenían que cruzar el Jordán para entrar a la Canaán celestial. Entonces, si usamos un poco nuestra imaginación, lo podemos ver dentro de nuestra mente, ¿verdad? Los sacerdotes llegan y les dijeron, la orden era pararse y allí al comenzar, pero debían tocar el agua, debían entrar al agua. A veces Dios nos pone en medio de pruebas y de dificultades en las que nosotros a veces no sabemos qué hacer, pero Dios nos pide que avancemos. Esa fue la orden de los sacerdotes, que avancen y entren en el agua, que toquen el agua. A veces nosotros tenemos que hacer eso, por fe avanzar, ¿verdad, Jacqueline? Tocar las aguas y avanzar. Y Dios promete en Isaías 43, el versículo 2, se lo sabe, hermano, refugio de memoria, ¿verdad? Si aunque pases por las aguas, no te inundarás, ¿verdad? Y si por el fuego no arderá en ti, porque yo estaré contigo. Entonces, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Esa es la promesa. Y ellos tuvieron que ejercer fe. Los levitas que llevaban el arca tuvieron que ejercer fe. Y además de que estaban siguiendo instrucciones, Dios nos da instrucciones, no nos deja que nosotros nada más vayamos a ciegas. A veces sí, como Abraham, ¿verdad? Que Dios le dijo, sal de tu tierra y yo te mostraré cuándo y dónde me mostrarás, pero él por fe avanzó, salió sin saber a dónde iba. Pero Jesús, Dios, generalmente nos da instrucciones que nosotros tenemos que seguir. No estamos a ciegas, Dios nos instruye. Y así pasó con el pueblo de Israel. Ellos sabían lo que debían hacer, simplemente seguir las instrucciones de Josué. Entonces, tan pronto los sacerdotes tocaron el agua y se pararon allí a la orilla del Jordán, de las aguas del Jordán. El agua que venía bajando se hizo un montón allí y se paró el agua y se hizo un montón. Y el agua que venía siguió corriendo hasta llegar al Mar Muerto, a donde desembocaba el río Jordán. Y todo ese tramo que las aguas corrían hasta llegar al río Jordán, todo eso quedó sin agua, seco. Los sacerdotes, cuando sintieron que estaba la tierra seca, que las aguas ya estaban detenidas en un montón, más arriba, más allá, no pegadas a ellos se habían detenido las aguas. Entonces la orden era avanzar y llegar hasta la mitad del río Jordán. Entonces vamos al versículo 14, ¿verdad? Allí vamos. Dice el versículo 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Quiere decir que cruzando el río Jordán estaba allí Jericó, la primera ciudad de Canaán. Era el primer obstáculo que tenían para conquistar la tierra. Y dice el 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Quizás pasaron por
unos por un lado y otros por el otro lado del arca que estaba en el medio, porque ellos tenían que pasar rápido, apresurándose. Y era un pueblo grande. El pueblo de Israel era grande, era una nación grande ya. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4, que dice al final del versículo 10, y el pueblo se dio prisa para cruzar el Jordán. Y ya una vez que estaban todo el pueblo de Israel en tierra seca, Josué les dio una orden un poco rara. Se había apartado 12 hombres. En el 12 dice, del 3:12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Ya habían escogido a 12 hombres, uno de cada tribu. Ahora, Josué le dio una orden a esos 12 hombres, que fueran dentro del Jordán otra vez, o sea, que regresaran a donde estaban los sacerdotes sosteniendo el arca, y cogiera cada uno una piedra y la llevara en su hombro y la cruzara a donde estaba el resto del pueblo. Vamos a leerlo como dice. El 4:1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, que ya los habían escogido, ¿verdad? Y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Estaban cruzando el Jordán, tenían que llevar esas piedras del centro del Jordán y pasarlas al otro lado, a donde iban a pasar la noche ese día. Allí las iban a poner. Entonces Josué llamó, versículo 4, llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Esto iba a ser una señal, iba a ser un monumento ¿cómo se dice? Memorial, algo que nos haga recordar, recordativo, gracias, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora tenían un monumento de las 12 piedras que habían cogido del seno del Jordán, de en medio donde estaban ahí los pies de los sacerdotes asentados en tierra firme en medio del Jordán. De ahí sacaron cada uno una piedra y tenían que hacer un monumento con esa piedra. ¿Para qué? ¿Para qué hacer monumentos? ¿Para qué se hacen monumentos aquí en nuestra sociedad? Para recordar, ¿verdad? Nosotros tendemos a olvidar las cosas. Entonces se tiene que hacer algo para que nos haga recordar. Y a veces dicen, amárrate un hilito en el dedo. ¿No es cierto? Algo que nos haga recordar, porque somos olvidadizos, tendemos a olvidar las cosas. Entonces, cuando los hijos de ese pueblo de Israel, que ahora era otra generación, cuando los hijos le preguntaron, ¿y qué son esas piedras? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Entonces les iban a contar a sus hijos, esto es para que nosotros nos recordemos que el pueblo de Israel pasó en seco, que Dios dividió las aguas y que pasó en seco, cruzó el Jordán, hace tantos años atrás. Esta era una nueva generación que quizás ya se habían olvidado los adultos, que eran niños para cuando pasaron el Mar Rojo, quizás ya se habían olvidado, no sé,
Pero ahora estaban pasando el Jordán y ahora se estaba repitiendo el milagro en otra manera un poquito diferente. Pero el pueblo de Israel estaba cruzando en seco, igual que como había cruzado el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. ¿Qué otro monumento recordativo ustedes podrían hacerme recordar? Valga la redundancia. No, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué otra cosa qué recordativo tenemos ahora mismo nosotros? Bueno, puede ser. Para nosotros, que Dios nos ha dicho, acuérdate, no te olvides, te has de acordar de hacer ¿qué? El cuarto mandamiento, el sábado, acuérdate del séptimo día para santificarlo. ¿Sí? Podemos hacer una comparación de ese recordativo con el otro recordativo, muchos otros recordativos que también Dios ha hecho o ha dejado para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que otro recordativo tenemos que le dio a Noé y a su familia después del diluvio? El arco iris, esa era otro recordativo, y cada vez que veamos el arco iris recordamos que exacto, que Dios no va a volver a destruir la tierra con diluvio. La va a destruir, pero ya no con agua, ¿verdad? Ya no con agua. Bien, tenemos otros recordativos también, y este iba a ser un monumento recordativo. Vamos en el versículo 8, ¿verdad? Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Entonces Josué hizo con esas 12 piedras un monumento recordativo. Pero hizo otra cosa Josué, fíjense en el versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Entonces Josué hizo otro monumento recordativo, pero dentro del Jordán. Cuando las aguas acaben de irse después del deshielo, se iba a ver ese monumento, porque el río Jordán no era demasiado profundo y no en todas las partes había mucha profundidad. Acuérdense que ahí en el río Jordán fue bautizado también Jesús, ¿verdad? Fue donde Juan el Bautista hacía sus predicaciones y sus bautismos. Entonces, cuando las aguas bajaran su nivel, se iba a ver ese otro monumento, el que Josué hizo en medio del Mar Rojo. Muy bien, el versículo 10 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Acuérdense que el pueblo no era nada más gente, también llevaban sus ganados. Entonces era mucho el pueblo. Si salieron de Egipto 600,000, murieron esa generación, pero tenían a sus hijos de los 20 años para abajo, todos esos estuvieron los 40 años peregrinando. Entonces, ¿cuántos años tendrían los mayores? 60, alrededor de 60 años eran los de más edad. Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que sobrevivieron, que estuvieron vivos para cuando cruzaron el río Jordán. ¿Okay? Entonces eran muchos, era mucha gente la que tenía que cruzar, y el pueblo se dio prisa para pasar el Jordán. Quizás algunos tenían prisa porque veían a otros que iban rápido, quizás otros tenían miedo, que ay, si se me vienen las aguas aquí encima mientras voy a la mitad, por lo que sea,
pero el pueblo se dio prisa. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. ¿Se imaginan los sacerdotes cargando el arca de Jehová en medio del río Jordán, esperando hasta que el último israelita y los últimos animales hubieran pasado el Jordán y ya estuvieran todos con sus pies en tierra firme y seca? Hasta en ese momento, y que se hiciera todo lo que Jehová había dicho, que vinieran los escogidos de uno de cada tribu a llevarse una piedra, hicieran el monumento, y Josué hizo otro monumento en medio. Hasta que acabó Josué con todo eso, entonces los que llevaban el arca, los sacerdotes que llevaban el arca, terminaron de pasar el río y llegaron a tierra seca. Entonces dice el versículo 12, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Moisés pasaron armados delante de los hijos de Israel según Moisés les había dicho. Ellos le pidieron a Moisés, la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, que les permitieran quedar de este lado del Jordán, que ellos no preferían pasar el Jordán y vivir allá en Canaán de aquel lado. Preferían quedarse de este lado porque tenían mucho ganado y porque creían que ahí iban a estar mejor. Moisés les dio permiso, pero con una condición, que ellos tenían que acompañar al pueblo de Israel en todas sus conquistas. Mientras no terminaran de acomodarse todo el pueblo de Israel en la tierra prometida y haber conquistado todo Canaán, y que ellos los acompañaran en todas sus batallas, en todas sus guerras de conquista, hasta entonces ellos podían regresar. Así es que dejaron a sus mujeres y a los niños, pero estos hombres armados de estas tribus fueron con todo el pueblo de Israel. Y así dice, pasaron armados, dice el 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. El pueblo de Jericó no sabía qué es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Si ellos hubieran sabido, hubieran puesto centinelas ahí resguardando la orilla del Jordán para no permitir que el pueblo de Israel entrara a aquel lado, porque ya estaban pisando tierra de Canaán. Acuérdense que les había mencionado, que leímos aquí, que tenía que preparar comida, llevar provisiones para 3 días. Porque cuando cruzaron cruzaron el Jordán, una vez que cruzaron el Jordán y probaron frutos de la tierra, el maná dejó de caer. ¿Ven? Entonces ya Dios no necesitaba alimentarlos con maná, con el pan del cielo, porque ya estaban siendo alimentados con los frutos de la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Sus bendiciones están ahí con nosotros y las para cuando viene otra bendición mejor, otra bendición más grande. Bien, y en aquel día, dice el versículo 14, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca de testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Josué subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Ese montón de aguas que se había puesto ahí colocado para no pasar y cerrar secar el cauce del río, se vinieron entonces nuevamente y siguieron su cauce normal. Se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. El versículo 19, fíjense que este es un dato bien interesante.
En el versículo 19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. ¿Qué nos dice aquí el día 10 del primero? ¿Se acuerdan qué conmemoraban los israelitas el día 10? ¿No se acuerdan? El día 10 del primer mes era el mismo día 10 que salieron ellos de Egipto. Habían hecho la Pascua la noche anterior y habían salido de Egipto. La Pascua la habían hecho. Y Dios les había dicho que de ahí en adelante cada año iban a celebrar la Pascua para acordarse de cuando estuvieron en la esclavitud en Egipto y que Dios los había librado. Entonces, ya vuelve a repetir lo de las 12 piedras. Y entonces dice el versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy, pero tenemos un detalle que viene en el capítulo 5. Dice el versículo 10. Dice el 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Allí en Gilgal, que es muy importante ese nombre, esa ciudad para el pueblo de Israel, ya que estaban en Jordán. Allí fue donde se erigió ese monumento conmemorativo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué hermoso, ¿verdad? Que como Dios dirigió al pueblo de Israel, celebraron la Pascua que hacía 40 años ya no la celebraban. Cuando el pueblo se rebeló ante Jehová y empezó a murmurar, no celebraron más la Pascua. Dios se retrajo del pueblo porque ellos se habían rebelado contra Dios. La celebración de la Pascua era como un recordativo de que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, las hierbas amargas, el cordero, pero Dios no les permitió que volvieran a celebrar la Pascua durante esos 40 años de peregrinaje, que Dios les dijo, ni uno de estos van a ver la tierra prometida, ¿verdad? Entonces también otra señal de que eran el pueblo escogido de Dios era la circuncisión, y tampoco hicieron más ese rito de la circuncisión hasta que entraron entonces en la tierra prometida, que hicieron la circuncisión, y a los 3 días que ya los hombres se habían podido recuperar, celebraron la Pascua. Dios estaba ahora volviendo a aceptar al pueblo de Israel como sus hijos y Él como su Dios. Mis hermanos, nosotros ahora estamos también al borde del Jordán, en forma espiritual. Estamos por cruzar el Jordán y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos para ver maravillas. Nosotros queremos cruzar el Jordán y llegar a la Canaán celestial. Ninguno de los de aquí presentes me va a decir que no, ¿verdad? Todos queremos y vamos a tener dificultades y vamos a ver también maravillas, ¿sí? Pero la hermana White nos dice en Joyas de los Testimonios número 3,
y estaba en la matutina del año pasado. Dice, no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Entonces no tenemos que temer del futuro. Si tenemos miedo al futuro es porque nos hemos olvidado de la manera como Dios ha guiado a su pueblo en el pasado y nos hemos olvidado de sus enseñanzas, o quizás nos hemos olvidado de sus estatutos y cumplirlos. Entonces, mis hermanos, ahora que estamos por llegar a la Canaán celestial, tenemos que santificarnos, preparar nuestro espíritu, porque Jesús viene pronto. Yo tengo esa convicción. Y tenemos que hacer como le dijo Jehová a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que guardes la palabra que Jehová te pide que hagas. Y dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová nos promete estar con nosotros. Cualquier prueba, cualquier dificultad, Dios nos dice, avanza, cruza el Jordán, sigue, pon tus pies sobre las aguas, que yo estaré contigo, no te van a negar. ¿Sí? Y ahora en este tiempo, en este momento en que vivimos, hermanos, tenemos que prepararnos para cruzar el Mar Rojo. Porque el Señor nos ha prometido en Apocalipsis 22, 3 veces Él dice, he aquí vengo pronto. En el 7, en el 12, he aquí yo vengo pronto. Y en el 20 dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.